Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Encuentros con el Maestro, donde cada semana estamos revisando una historia de la Biblia acerca de personajes que tuvieron la dicha de encontrarse con Jesús. Y la invitación es para que tú también, a través de estos relatos, puedas tener un momento con el Maestro. La historia de hoy la encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, y vamos a leer acá desde el versículo 11 en adelante, que dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y dice que ellos de lejos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Acá encontramos una historia que es realmente conmovedora. Es un milagro, sí, pero es más que una curación física. Esta es una lección profunda sobre la fe, sobre la gratitud y el poder transformador de lo que significa tener un encuentro con Jesús. Acá dice que Jesús había comenzado su camino hacia Jerusalén. Y en el contexto de Lucas nos dice que Jesús se encaminaba ya a Jerusalén para ir hacia la cruz. Es decir, en su mente quizás había esta pesada imagen de su sufrimiento, el Calvario. Pero a pesar de que él iba a Jerusalén a sufrir, eso no le impide que mientras va a Jerusalén pueda detenerse para poder ayudar a los necesitados. Así que Jesús sigue extendiendo misericordia y compasión. Así que en medio de esta misión celestial se detiene para ayudar. Y en ese breve pero poderoso momento aprendemos que los milagros físicos son apenas una parte del regalo completo que Dios quiere ofrecernos. Y acá nos vamos a encontrar entonces con este clamor de un grupo de personas que estaban marginados. ¿Por qué? Porque sufrían de la lepra. La lepra en los tiempos bíblicos era mucho más que una enfermedad física. Quizás has escuchado de la lepra, esa enfermedad donde la piel empieza a descomponerse, a caerse. Los leprosos no sentían nada en su piel y es por eso que se golpeaban y se hacían heridas. Y esta era una enfermedad altamente contagiosa, por eso estas personas tenían que vivir en aislamiento. Quien padecía lepra era declarado impuro y por lo tanto ya no podía estar en medio de la sociedad, no podía ir a la sinagoga y no podía ni siquiera estar con su familia. Los leprosos estaban obligados a vivir separados, en las afueras, lejos, sin esperanza, marcados por la soledad y el desprecio. Así que quiero que te imagines a estos 10 leprosos. Entre ellos estaban todos contagiados, podían estar juntos, pero lejos de sus familias. Y acá pasa algo bien interesante porque son 10, pero de diferentes clases sociales, de diferentes incluso quizás orígenes, pero ahora estaban juntos en esta enfermedad. Ellos solamente claman de lejos, porque no pueden entrar al pueblo. Nadie los podía tocar, ellos no podían ser tocados, pero a pesar de la distancia física y social, su voz se alza, como este clamor desesperado: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Es decir, alguno de ellos había escuchado de que Jesús sanaba. Y quizás hasta escucharon de esa ocasión cuando Jesús puso sus manos sobre un leproso. Ya sabemos que para Jesús no hay nada imposible, así que ellos hacen esta oración que es un clamor sincero, desde un corazón que está en la ruina, que está totalmente desprovisto de esperanza, pero ellos se aferran a esta esperanza porque saben de que Dios es compasivo. Jesús no ignora el dolor de ellos. Y cuando escucha este clamor,
Él, vamos a ver que les da una orden a estos marginados, a estas personas olvidadas, que quizás estaban al borde de la desesperación. Así que mi querido amigo, mi querida amiga, si hoy tú te sientes solo, quizás abandonado, quizás donde todos se han alejado de ti, quizás donde el dolor ha hecho que quizás te excluyas, quizás tus errores, circunstancias han hecho que todos se alejen de ti, tú puedes clamar a Jesús. Él escucha incluso desde lejos. Él escucha incluso cuando nadie más lo hace. Él responde a la fe que se atreve a pedir misericordia. Así que vamos a ver cómo es que Jesús hace el milagro. Jesús no los toca. Ellos están de lejos. Pero Jesús pronuncia una palabra de sanidad. Como en otros casos, simplemente les dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Esta es una orden, según la ley, que tenía sentido solo si la persona estaba sana, pero ellos aún no habían sido sanados. Así que acá vemos algo esencial. La fe verdadera obedece antes de ver el resultado. Los 10 leprosos empezaron a caminar hacia los sacerdotes y mientras avanzaban, seguían siendo leprosos, pero en algún momento del camino ocurre el cambio. Dice que ellos, al confiar en la palabra de Jesús, es que ocurre el milagro y se dieron cuenta de que habían sido limpiados. ¡Qué enseñanza tan profunda! Muchos de nosotros queremos ver primero y luego obedecer, pero en el reino de Dios es al revés. Primero creemos, actuamos por fe y entonces vamos a ver que Dios va a obrar. La bendición viene mientras avanzamos. Hay que avanzar por fe, así como Moisés, que tenía el mar por delante, pero él avanzó y el mar se abrió. ¿Estás esperando un milagro? ¿Anhelas un cambio en tu vida? Quizás Dios te está pidiendo que avances en obediencia, aun cuando no veas los resultados, aun cuando parece absurdo. Quizás tienes que perdonar, quizás tienes que dar un paso de fe, quizás Dios te está pidiendo que sirvas o que te reconcilies. Acá Jesús nos dice, avanza. Y mientras avances, Él empezará a actuar. Pero vemos el milagro. Los 10 son sanados. Pero ¿qué pasa? Solamente uno de ellos regresa. Y Jesús dice que el que regresa era un leproso. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué solamente uno reconoce la sanidad y viene a agradecer al sanador? Quizás en el resto lo tomaron por sentado. Quizás eran judíos y decían, no, es que esto es algo que Dios tiene que hacer. Y quizás el samaritano es el único que reconoció que esto era la gracia y el amor de Dios. Así que el samaritano, aquel que era despreciado por los judíos, aquel que era considerado quizá hereje e impuro, este fue el que entendió el milagro en toda su totalidad. No solo había recibido sanidad física, había tenido un encuentro con Dios. Y como él reconoce que el que está delante de él es el Mesías, no tiene problemas en postrarse delante de él y adorarlo. Jesús se sorprende. ¿Dónde está el resto? ¿Y dónde están los 9? Esto es una pregunta que hoy nos tiene que hacer pensar. ¿Estamos siendo agradecidos con Dios? ¿Estamos reconociendo todas las cosas que Él hace en nuestra vida? ¿Volvemos delante de Él para agradecer? ¿O seguimos nuestro camino sin reconocer su obra? La gratitud no es solamente un acto de cortesía, es un acto de fe. Es reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Es poner el milagro en el contexto correcto. No se trata solo de recibir, no es esto una casualidad, no, esta es la obra de Dios y yo quiero adorarlo, quiero agradecerle. Así que acá tenemos la respuesta final de Jesús. Jesús le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Acá aprendemos la importancia de la gratitud, la importancia de adorar a Dios y la importancia de clamar cuando sentimos o pensamos que todo se había perdido.